Damos gracias al Señor en esta noche y vamos a iniciar su programa. Hoy empieza tu avivamiento. El tema que vamos a iniciar esta noche es una serie de conferencias acerca del Espíritu Santo en el ministerio de liberación. Hay una de las situaciones más difíciles en este tiempo es esta parte de la liberación, que muchas veces no se está ejecutando como se debería ejecutar en las diferentes congregaciones, y esto está trayendo que hay mucha gente atada dentro del pueblo de Dios. El objetivo es que a través de estas conferencias podamos aportar herramientas que sean útiles para ejecutar esta parte de lo que tiene que ver con liberación. He sabido que hay congregaciones donde el pensamiento es que es suficiente la enseñanza de la palabra de Dios para que las personas sean libres. En cierto sentido, el conocimiento acerca de Jesús puede libertar a algunas personas, pero viendo la misma vida del Señor Jesucristo, vemos cómo el Señor estableció la liberación, y vemos ejemplos en la Biblia donde vemos cómo el Señor manifestó su poder libertando a mucha gente que estaba en cautividad. Así que, tomando el ejemplo del Señor, pienso que es argumento suficiente para ejercitar la liberación dentro de la iglesia del Señor. Así que en esta noche vamos a iniciar el ministerio de liberación, o mejor, el Espíritu Santo en el ministerio de liberación. Y es muy importante que podamos tomar nota de lo que vamos a estar conversando en esta noche, porque es de vital importancia que podamos reconocer las cosas que Dios va a hacer y lo que se ha de manifestar a través de esta enseñanza, para que saquemos el mejor provecho para ejercitar este tema de la liberación, o el poder o la autoridad que tenemos como hijos de Dios para libertar a los cautivos. Así que vamos a iniciar en esta noche. Vamos a ir al texto que vamos a usar. Bendito el nombre del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. Y dice así la palabra del Señor: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una de las cosas que tenemos que entender, que el ministerio de liberación, como llaman algunos, o el ejercicio o el servicio para libertar a los cautivos, es mediante nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo es la herramienta poderosa la cual nos ha entregado nuestro Padre Celestial, para que muchas personas puedan recibir libertad. Y cuando hablamos de herramientas, estamos hablando que es el aliado que Dios nos ha dado para que nosotros podamos libertar a los cautivos. Como hombres naturales no tenemos tal poder ni tal autoridad para libertar a los cautivos, sino que nuestra autoridad viene del Señor. Así que en este texto que estamos leyendo en esta hora, segunda a los Corintios 3, del 16 al 17, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Una de las cosas que es importante nosotros atender es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo es quien liberta a los cautivos. Por medio de Jesús es que viene la libertad para los hombres. Hay mucha gente cautiva, gente que están atadas y necesitan el poder de Jesucristo.
y el medio más eficaz para libertar a los cautivos es por medio de la conversión. Dice el texto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, la ceguera se va a romper mediante la conversión. Es decir, que para que se establezca la verdadera libertad, para que se rompa el velo, para que se quite la ceguera, se necesita la conversión. Muchas veces podemos echar fuera un demonio de una persona, pero si esta persona no entrega su vida a Cristo, nuevamente esos demonios van a regresar y vienen 7 demonios peores y el estado de este hombre va a ser peor que el primero, porque necesita la conversión. Entonces es muy importante en el ministerio de la liberación reconocer que las personas debemos llevarlas a Cristo. Esto no quiere decir que en una situación determinada no podamos echar fuera un demonio que esté atormentando a una persona. Lo debemos hacer porque hay que buscar libertar a los cautivos. Pero es necesario anotar que esa persona que se ha liberado, tenemos que llevarla a Cristo. Y si usted puede llevarla a Cristo antes de la liberación, es mucho mejor, porque ya los demonios van a perder el piso, donde ellos se asientan para seguir atormentando a las personas. Entonces es muy importante la conversión en esto de la liberación de los cautivos. La Biblia, en el texto que estamos leyendo, dice, porque el Señor es el Espíritu. La Biblia nos habla acerca de la importancia que tiene el Espíritu Santo en la liberación. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Está hablando que la manifestación del señorío de Jesús es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es la manifestación real para nosotros en esta tierra acerca de la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ese señorío de Cristo se lleva a cabo o se hace visible, real, mediante la persona del Espíritu Santo. O sea que la presencia del Espíritu Santo en la liberación es la manifestación del señorío de Cristo. Es decir, que si el Espíritu Santo no está presente en una liberación, el señorío del Señor no va a estar presente para libertar a los cautivos. Entonces es muy importante la comunión con el Espíritu Santo, porque eso es lo que va a manifestar el señorío, la autoridad, el poder de Jesucristo en la liberación. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, la Biblia dice en el texto que hemos estado leyendo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que la presencia del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a libertar a los cautivos. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es decir, que esa manifestación de la gloria y del poder del Espíritu Santo es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para libertar a los cautivos. Entonces es muy importante nuestra relación con el Espíritu Santo para que el ministerio de liberación, para que el echar fuera demonios sea lo más eficaz posible, y digo yo que es lo indispensable para que se ejecute la libertad de aquellas personas que están en cautiverio. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso significa en que entre mayor sea la presencia del Espíritu Santo, la liberación va a ser más eficaz y más poderosa. O sea que una presencia poderosa del Espíritu Santo va a generar la liberación de las personas de una manera instantánea. El poder de Dios se manifiesta de tal manera que los cautivos empiezan a experimentar una liberación poderosa por esta presencia. Entonces, todos aquellos que están interesados en libertar a los cautivos, todos aquellos que tienen en su corazón el deseo
de que las personas sean libres, es importante que mantengan una relación muy estrecha con la persona del Espíritu Santo, porque esa presencia del Espíritu Santo es la que va a generar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Se va a manifestar la autoridad y el poder de Cristo mediante la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo se hace real en nuestra vida, cuando tenemos una comunión cercana, íntima con el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos esa presencia en la liberación. Entonces el Espíritu Santo es vital en la liberación. Cuando usted quiera ejercitar una liberación poderosa, tiene que reconocer que el Espíritu Santo es su aliado para que podamos echar fuera los demonios. Cuando el Espíritu está presente, entonces vamos a tener la guía de cómo echar fuera demonios, cómo expulsar los demonios, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, nos dé directrices en el momento adecuado de la liberación. Esto es muy importante porque muchas veces en la liberación empezamos a atacar ciertas influencias espirituales que no son las que están en el momento o que no están en la persona. Entonces estamos haciendo una guerra equivocada, estamos dirigiéndonos a alguien que no está ahí o que no existe. Entonces es muy importante esta comunión con el Espíritu Santo y la dependencia del Espíritu Santo en el momento de la liberación para que Él nos hable, nos guíe y nos indique exactamente cuáles son los entes espirituales que están allí en ese lugar o en esa persona. Cuando hablamos de esa comunión con el Espíritu Santo, no estamos hablando de voces extrañas que van a venir y que nos van a dar directrices, porque los demonios son astutos y se pueden camuflar y usted puede estar pensando que Dios le está dirigiendo y no es el Señor. Entonces, primero tenemos que reconocer la presencia del Espíritu Santo, y esto solamente lo podemos hacer cuando tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha aliado con usted y usted tiene una dependencia de Él, esto implica una obediencia a tal punto que el Espíritu puede confiar y estar en ese lugar de la liberación, porque usted es el instrumento que Él ha escogido para que eche fuera los demonios. Entonces, nuestra relación con el Espíritu Santo, esa intimidad es vital. Y cuando hablamos de la intimidad con el Espíritu Santo, estamos hablando de obediencia a la palabra. Estamos hablando de una vida en comunión, una vida apartada de la contaminación del mundo. Entonces tenemos que acercarnos a Dios y mantener una estrecha relación con el Señor mediante la persona del Espíritu Santo para que tengamos una guía efectiva en la liberación. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a otro texto. Bendito el nombre de Jesús. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Este texto habla acerca del señorío de Jesús. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este tema es bastante complejo. La gente es dada a entrar en la liberación sin tener algunos fundamentos que son vitales y que son los que nos van a ayudar o nos van a hacer prevalecer en la liberación y nos van a ayudar a mantenernos en lo correcto respecto a la liberación. Muchas personas que ejercen la liberación pueden terminar contaminadas de demonios. Yo he conocido casos de personas que ejercen liberación
y descuidan su intimidad, su relación y su vida espiritual, y piensan que porque tienen el don, todo el tiempo van a acertar en la liberación. Pero el enemigo es astuto. Por eso es que tenemos que tener la garantía del ejercicio de la liberación, teniendo un reconocimiento acerca de Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Cuando hablamos del señorío de Jesús, estamos hablando de aquel que gobierna nuestra vida y que nuestra vida está sometida absolutamente al Señor. Esto implica una cercanía estrecha con el Señor, con la palabra y con la verdad. Cuando una persona lleva una vida en desobediencia, difícilmente puede reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Aquí la Biblia dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que avala el reconocimiento del señorío de Jesús. O sea que nadie va a decir que Jesús es su Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, nuestra relación y nuestra intimidad con el Espíritu Santo es lo que nos facilita a nosotros someternos al señorío de Jesús. La manera en que nosotros abordamos en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra vida cristiana, ese reconocimiento del señorío de Jesús es lo que va a mostrar que hay una dependencia de Él, que nosotros somos sus servidores, que estamos a su disposición para que Él como Señor pueda actuar en su autoridad y poder y nosotros ser el canal de liberación. La gente necesita esa unidad con Dios, necesita estar en esa intimidad asociado con el Señor, reconociendo ese poder y esa autoridad de Cristo en su vida, pero no con palabras, sino con hechos reales. Que usted sea dependiente y reconozca que Jesucristo sí es el Señor de su vida, no por lo que usted dice, sino por lo que usted vive. Si usted vive realmente bajo el señorío de Jesucristo, entonces podrá llamar a Jesús Señor, porque el Espíritu Santo está en su vida por cuanto usted obedece la palabra del Señor. Recuerde que el Señor dijo que Él enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, pero que el mundo no le podía recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, si en usted hay actitudes que corresponden al mundo, entonces difícilmente esa comunión y esa intimidad del Espíritu Santo con usted va a estar en su vida. Y difícilmente va a reconocer el señorío de Cristo porque su relación con el Espíritu Santo no está acorde con lo que demanda la palabra de Dios. Este tema es de vital importancia y es importante también que nosotros podamos ahondar en esta realidad, que podamos escudriñar esta verdad en nuestra vida de oración, en nuestro cuestionamiento acerca de nuestras actitudes, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de vivir, si realmente se acopla a la verdad de Dios, si estamos realmente teniendo una intimidad con el Espíritu Santo, si hay una dependencia nuestra con el Espíritu Santo. Y hablamos de estas cosas porque en el mundo espiritual, o el mundo espiritual es bastante complejo. El mundo espiritual de maldad es complejo también. Y toda acción, cuando nosotros oramos por alguien, cuando echamos fuera un demonio, nosotros estamos interviniendo en el mundo espiritual. Estamos alterando el mundo espiritual al echar fuera un demonio o sanar un enfermo. Cuando usted está alterando el mundo espiritual,
usted está confrontando el reino de las tinieblas y usted está retando el reino de las tinieblas. Y si usted no está bien cimentado en su vida espiritual y usted está retando el reino de las tinieblas, se puede volver contra su vida. Cuando usted intenta echar fuera a un demonio que está en una persona y usted no vence, entonces usted es vencido. Y ese demonio puede empezar a tener autoridad sobre su vida. Entonces esto es muy delicado. Echar fuera demonios no hace parte de algo de pronto sin importancia, que de pronto usted puede jugar con eso. Es una cosa muy compleja y yo diría que por muchos desconocida. El mundo espiritual y la liberación es bastante desconocido, y por eso hay mucha gente que no incursionan en la liberación porque desconocen, pero se están perdiendo lo que el Señor alcanzó para nosotros. Dios nos ha dado esa autoridad para echar fuera demonios. Entonces tenemos que ejercer nuestra autoridad, pero tenemos que empezar a ceñirnos por la verdad para que podamos ser eficaces en la liberación. Entonces les contaba que es de mucha importancia, de mucha trascendencia, que en la liberación estemos anotando que estamos interviniendo en el mundo espiritual, estamos alterando lo que ocurre en el mundo espiritual cuando usted se va contra un demonio, cuando usted hace guerra espiritual. Usted está confrontando a Satanás y sus demonios, está confrontando principados, está confrontando huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Entonces, si usted está confrontando esos entes espirituales, usted tiene que saber que cuenta con un respaldo en su vida. Y cuando hablamos de respaldo, no estamos diciendo que Dios te va a respaldar porque tú eres quien eres. Dios te va a respaldar es por la calidad de vida espiritual que tú tienes. Dios te va a respaldar por tu fe, por tu obediencia. Dios te va a respaldar por tu decisión de intervenir en el mundo espiritual en favor de otras personas. Entonces Dios mira eso y Dios va a respaldar. Pero es muy importante anotar esta parte de cómo al echar fuera un demonio, usted está declarando una guerra en el mundo espiritual y debe estar preparado para afrontar el contraataque o para afrontar la derrota. Porque hay gente que piensa que usted puede echar fuera un demonio. Si salió, bien. Si no salió, bien. No es así. Si el demonio salió, entonces usted ha alcanzado victoria. Si el demonio no salió, usted ha alcanzado derrota. Y si ha alcanzado derrota, esos demonios han recibido autoridad para ir contra su vida. Entonces es muy importante esta parte de la preparación en cuanto a la vida espiritual nuestra, porque todo esto se rige es por tu calidad de vida espiritual, se rige es por tu obediencia a la palabra de Dios, se rige es cómo estás andando tú como creyente, como cristiano, para que entonces tengas el respaldo de Dios y Dios pueda libertar a los cautivos. Recuerda lo que dice la palabra que estamos leyendo, que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, que la presencia del Espíritu Santo va a garantizar libertad cuando está presente. Cuando Él va a estar presente depende de tu vida espiritual, depende de tu condición espiritual. Porque hay personas que están echando fuera un demonio y el Espíritu Santo no está allí. Y si el Espíritu Santo no está allí, no habrá libertad. Hay una lucha cuerpo a cuerpo, hay una lucha entre el demonio y el alma de una persona, o el espíritu de una persona, pero en la ausencia del Espíritu Santo. Entonces esto es algo delicado y por eso traje este seminario, para que las personas que tienen ese deseo de ver a los demás libres, les sirva esta información para que usted se prepare debidamente y pueda ejercer esa liberación
que Dios nos dio con bastante efectividad, con éxito, y eso es lo que nosotros anhelamos. Hay algo importante y tenemos que reconocerlo, y es que el Ministerio de Liberación, yo le estoy diciendo ministerio, pero realmente no es un ministerio, porque todos hemos sido llamados a libertar a los cautivos. Pero comúnmente se usa la palabra y la estoy usando por ser común. Pero bíblicamente solamente hay 5 ministerios. Pero la liberación no es un ministerio, es algo que Dios nos dio por autoridad, por ser creyentes. Entonces, lo que quería comentar es la importancia de la liberación en la iglesia del Señor. Y es triste ver que cada vez hay más cristianos atados, más iglesias donde no se ministra liberación, y debería ser algo cotidiano, constante, dentro de la iglesia, continuo. En toda actividad de la iglesia tiene que haber liberación. ¿Por qué? Porque los demonios están allí y necesitamos echarlos fuera. Una persona está atada, llegó una persona atada y usted no puede permitirse que esa persona salga atada de la iglesia. Se supone que en la iglesia es que vamos a recibir libertad. Se supone que en la iglesia está la presencia de Dios, y todos los que llegan atados deberían salir libres. Y cuando vemos la vida de Jesús, eso era lo que más hacía: libertar a los cautivos, y perseguía a los más grandes, a los demonios más grandes, para echarlos fuera de territorios, de lugares. Porque es importante que una persona sea libre. Es triste que alguien reciba la salvación de Jesucristo y por estar cautiva pierda su salvación. Así que Dios nos da la salvación, pero esa salvación tiene que tener contenido de ser libres. Porque si estamos atados, no podemos estar en la eternidad con Dios. Entonces es muy importante ejercer la liberación, echar fuera a los demonios de las personas. Y es triste ver cuántas personas están atadas dentro de las iglesias y están sirviendo en la iglesia, pero atados. Están predicando en las iglesias, pero atados. Están evangelizando en la iglesia, pero atados. Y resulta que esta atadura en las personas lo que trae es más contaminación, más frialdad en la iglesia, más apatía, menos búsqueda, menos oración, menos conocimiento de la verdad, y personas que transmiten esta contaminación unos a otros, y se sigue contaminando la iglesia del Señor. Entonces es de mucha importancia que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas para que podamos libertar a los cautivos, que es el propósito del Señor. Vamos al último texto en esta noche. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito el nombre de Cristo. Este texto es de gran importancia en el tema de la liberación. Este texto que hemos leído habla acerca de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Eso quiere decir que no hay ninguna entidad, ya sea del reino de Dios, ya sea del reino de las tinieblas,
No hay ninguna entidad, ni ángeles, ni arcángeles, ni demonios, ni principados, ni Satanás. No hay nada, ningún nombre que sea superior al nombre de Jesús. La Biblia dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces esto es garantía en la liberación. Por eso cuando nosotros vamos a echar fuera un demonio, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y no es expresar por nuestra boca simplemente decir en el nombre de Jesús. Porque hay gente que está diciendo en el nombre de Jesús, pero no están viniendo en el nombre del Señor, sino que están viniendo en su propio nombre. Entonces, cuando tú vas a echar fuera un demonio en tu propio nombre, el demonio te puede avergonzar. O el demonio no sale, por lo cual gana la victoria y entonces puedes quedar sometido a ese demonio. Pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor, y esto es muy importante, y ojalá puedan recibir lo que les voy a explicar acerca del nombre. Y quiero poner un ejemplo para esto, porque hay personas que dicen, no, pero es que tienes que decir que estás echando fuera a un demonio en el nombre de Jesús. Sí, eso podemos hacerlo. Y si tú lo haces, está bien, sobre todo cuando tú lo estás haciendo realmente en su nombre. O sea que tú has sido enviado por Él y tú estás actuando a nombre de Él. Eso es echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. O sea, no es en tu nombre, sino que tú eres un comisionado por el Señor. Entonces, cuando le dices al demonio, te echo fuera en el nombre de Jesús, si tú lo estás haciendo realmente en el nombre del Señor, el demonio tiene que irse. Porque es Jesús quien lo está echando fuera. ¿Por qué? Porque en ese momento somos representantes del Señor. Somos agentes enviados por el Señor y es el mismo Señor actuando. Entonces eso es en el nombre del Señor. Muchas veces estamos echando fuera un demonio y podemos decirle al demonio fuera y el demonio se puede ir. Y aunque yo no nombre el nombre del Señor, yo lo estoy echando en el nombre del Señor. Porque yo vengo en su representación. Y quiero ponerle un ejemplo sencillo. Si llega un agente de policía a su casa y le dice, yo vengo aquí en representación de la ley porque quiero hacer una revisión. Y usted puede tomar dos decisiones. O negarle la entrada o reconocer que ha sido enviado. Cuando una persona con esa investidura llega, está representando al que lo está enviando. Y eso es, en el ejemplo que le estoy poniendo, es una autoridad superior. Es la ley. Entonces ese agente de policía representa la ley de esa ciudad, de esa nación. Entonces usted cuando le ve su investidura, su vestido, y cómo habla, él no te va a dar muchas explicaciones acerca de su jefe superior, acerca de las leyes del país, etcétera, sino que usted al ver eso entiende que es un representante de la ley y no trata de escudriñar para ver si es o no, sino que su misma investidura le da fe a usted que ese es representante de la ley. En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando vamos en el nombre de Jesús, hay veces no es necesario decir en el nombre de Jesús, y no estoy diciendo que lo vaya a omitir, sino que a veces estamos en la liberación y le decimos al demonio fuera. Entonces hay personas que te ven haciendo eso y dicen, no, pero ¿qué? Tienes que decir en el nombre de Jesús. No necesariamente, lo importante es que yo lo hago en el nombre de Jesús. Y si digo el nombre, mucho mejor todavía, va a ser más efectivo. Pero lo importante es que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Entonces, cuando entendemos y se nos revela esta verdad, y yo quiero que en este momento usted reciba esto que yo estoy compartiendo, cuando usted se le revela, porque es una revelación, que el nombre de Jesús es nombre que es sobre todo nombre. Esto implica que cuando usted pueda estar delante del demonio más grande, más feroz, más violento, más agresivo, y usted sabe que hay un nombre que es sobre todo nombre, no tiene temor. Porque tiene que retroceder, porque usted está en el nombre que es sobre todo nombre. Llámese demonio, principado, potestad, Satanás, el diablo, lo que quiera llamarse. Porque usted tiene la revelación que no hay una entidad superior al nombre de Jesús. Porque Jesús es nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el nombre de Jesús es para que se doble, se doblegue, venza, sea derrotado cualquier ser espiritual. Aquí dice en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no hay un ámbito que se escape del reconocimiento del nombre de Jesús para que doble rodilla. O sea, tiene que humillarse delante del nombre poderoso de Jesús, que es nuestro Señor. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que tener total confianza y seguridad al ministrar en el nombre del Señor. Porque todo ser espiritual se debe doblegar delante del nombre del Señor. Entonces, cuando usted va en su nombre, no hay demonio que se pare. No hay principado que pueda vencer. Pero cuando vamos a nombre propio, podemos perder esa batalla. Entonces, lo más importante de todo esto que hemos hablado en esta noche es el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es libertador por excelencia. Y el propósito de cada cristiano es libertar a los cautivos. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esa manifestación del Señor y esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros por medio del Espíritu Santo, debemos utilizarla para libertar a los cautivos. Y una de las acometidas, de las metas que debe tener toda congregación, toda iglesia, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, es libertar a los cautivos. No hay algo más de mayor trascendencia después de la salvación, es libertar a los cautivos. Una persona es salva, pero necesita ser libre. Recuerde cuando Lázaro estaba muerto, resucita, vuelve a la vida, pero estaba atado. ¿Y qué dijo el Señor? Desatarle y dejarle ir. Entonces una persona nació de nuevo, es hijo de Dios, pero hay que desatarla. Porque puede continuar atado y puede volver nuevamente a una vida de pecado. Entonces tenemos que ejercer la liberación. Nuestro objetivo, nuestra meta, libertar a los cautivos. Su meta, echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios atormentan a la gente. Los demonios desvían a las personas. Los demonios entran a las iglesias en cuerpos humanos y desvían el propósito de las iglesias. Y si no hay un discernimiento y si no hay una acción de liberación sobre esas vidas, entonces esa iglesia puede permanecer en cautiverio y no hay crecimiento, no hay libertad, no hay cambio en las vidas. Se mantiene todo en atadura, la congregación en atadura, y eso es terrible. Entonces vamos a ejercer el ministerio de liberación. Vamos a echar fuera a los demonios y ya sabemos cuál es nuestro respaldo.
Y esto es lo más importante en la liberación. Entonces no es usted, es Dios. ¿A quién Dios va a usar? A usted. ¿A nombre de quién va? No es a nombre suyo, a nombre del Señor. ¿Y por qué se va a dar liberación? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces todo esto es muy importante para que usted lo tenga en cuenta a la hora de ejercitar este poder que Dios nos ha dado para libertar a los cautivos. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte. Esta primera parte se titula Cristo Libertador. Todo esto que hemos hablado es para reseñar que Cristo es libertador por excelencia en la liberación. Bendito el nombre del Señor. En la próxima parte de esta conferencia vamos a hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo. Y es una cosa poderosa, vital, que va a ver usted los resultados que tiene en esta parte de lo que tiene que ver con ejercer esa autoridad para libertar a los cautivos. Así que nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes en su programa Hoy Empieza Tu Avivamiento. Dios les guarde y les bendiga.